Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Quédense tranquilos que no vamos a hablar de fútbol, ni a los hinchas de Boca, ni a los hinchas de... Obviamente, no vamos a recordar nada. El Tole hace así, no sé por qué. Bueno, qué bueno que podamos estar juntos en esta noche. En esta oportunidad vamos a continuar con la carta que escribe Santiago. Estoy en este tiempo, cuando me toca hablar, ayudando a Seba, colaborando con Seba en la exposición de esta carta tan hermosa que nos deja tantas enseñanzas. Una de las... el capítulo 5 que vamos a ver hoy, pero del versículo 1 al versículo 6, ahí me lo cortó, así que después todo lo que estaban sufriendo los hermanos le toca a Seba y vamos a ver cuáles son las causas que impacientaban a los hermanos en esa circunstancia. Pero qué importante es destacar que la carta de Santiago nos habla también del estilo de vida que llevamos los cristianos en el mundo. Y habla en todo ámbito de la vida que nos toca vivir, no solamente en la iglesia, donde hay muchas situaciones y donde tenemos que trabajar mucho en nuestra vida, en aquella naturaleza pecaminosa que lucha contra la naturaleza espiritual, que la que tiene que ganar en cada situación, en cada decisión, sino que también nos desarrolla un ámbito, o sea, una cantidad de situaciones en ámbitos laborales y sociales. Y en este caso va a hablar de una situación laboral y de personas que realmente estaban gobernando, entre comillas, sobre otras con algo malo, como lo vamos a ver. Y vamos a tratar que en esta noche no nos focalicemos simplemente en la enseñanza que Santiago estaba dando en esa situación, sino la traslademos un poquito a nuestra vida en el día de hoy, en el día a día, en el pensamiento, en el sentimiento y en las decisiones que tomamos en nuestra vida en relación especialmente al dinero. Gracias. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Santiago 5:1 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Creo que está acoplando. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En primer lugar, vamos a ver el objetivo que tenían estos ricos en esta situación. Muchos comentaristas hablan de que Santiago no estaba escribiendo a personas que estaban dentro de la congregación. Sin embargo, hay otros que piensan que sí había personas que eran ricas dentro de la congregación y había otras que podrían ser profesantes religiosos y que eran ricos y que estaban viviendo dentro de la congregación. Es llamativo que Santiago, esta carta que se va a leer en medio de la congregación, es una carta que habla directamente hacia ellos. Si ellos no estarían dentro de la congregación, entonces ¿por qué les envía estas palabras directamente hacia estas personas? Es muy probable que
sean personas que concurrían habitualmente a la congregación y muy probable que también algunos de ellos podrían llegar a ser cristianos. Ahora, quizás una de las preguntas que muchas veces debemos hacernos y que deberíamos pensar, si el cristiano puede ser rico o si el cristiano puede enriquecerse. Y vamos a trabajar un poquito en esta noche acerca de este pensamiento. Evidentemente aquí había una cuestión que iba mucho más allá del dinero, sino que era una cuestión de que había personas que se aprovechaban de otras y que ganaban el dinero mal habido. Eran personas que llevaban trabajadores, como lo hacían habitualmente, se juntaban en una plaza, un grupo de obreros que trabajaban por jornal, y allí iba algún capataz o el mismo dueño del campo y convocaba a personas para trabajar y arreglaban un salario diario, un jornal. Ahora, este mismo ejemplo lo utilizó el Señor Jesucristo. Recuerdan cuando hablaba del jornalero, de aquel que llegó y le ofreció el trabajo y bueno, le pagó a todos lo mismo y lo estaba aplicando justamente a una situación de la iglesia. Pero aquí estos jornaleros trabajaban durante el día, se esforzaban y cuando llegaba el final del día, el dueño decía, no les voy a pagar nada, me voy a quedar con la plata, me la guardo en el bolsillo, es mía y entonces voy a tener más para disfrutar. Ese era el pensamiento de estas personas. Santiago les va a decir a estas personas justamente que lloren y que aúllen. Va a utilizar esta onomatopeya, es una palabra media difícil, que realmente nos alerta de una situación que iba a ocurrir más adelante, pero que ellos ya deberían empezar a entristecerse, porque vamos a ver justamente lo que iba a ocurrir por esta acción que estaban teniendo. Los hermanos estaban sufriendo el abuso laboral y estaban sufriendo ser estafados por mismos integrantes de su congregación. Esto era algo terrible. El apóstol Pablo también les escribe a Corintio, a los hermanos en Corintio, le dice que si hay litigio entre ellos no busquen un abogado de afuera, sino que lo solucionen buscando aún a veces perder. Pero aquí había una situación muy dolorosa. ¿Por qué? Porque dice que algunos comentaristas que al hacer el reclamo los obreros, estos patrones o estos jefes de campo los llevaban frente a los jueces como un mal trabajador y acomodaban a los jueces, coimeaban a los jueces para que los jueces los declaren culpables a ellos. Los atropellaban de todas formas. Ahora, en nuestro pensamiento puede decir, pero eso, ¿cómo puede ser que pasaba dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser que ocurrían estas cosas? Miren, a veces vemos como que la iglesia está superada de todas esas cuestiones, pero quisiera que en esta noche podamos trabajar un poquito mirando hacia nuestro corazón, dejando de lado las distancias que puede haber que esto no ocurra, gracias a Dios, en nuestra congregación. El fin de ellos, de estos dueños o de estos ricos, era el oro y la plata. El fin era obtener todas esas riquezas a como dé. Y no dista mucho de lo que está sucediendo en el mundo entero, y me quiero meter un poquito más cercano hacia nosotros, en el objetivo de muchas congregaciones cristianas. El objetivo es ganar plata. Si no, mire cuántas ofertas de prosperidad se brindan en la actualidad. Muy contrario a lo que la palabra nos enseña, aún en el cristianismo entró este deseo de ganar la plata. Es verdad que ninguna congregación se va a predicar de que sea una ganancia mala vida, pero parece que el objetivo de ganar la plata sería más importante que saber quién nos da la plata y de saber para qué nos dan ese dinero. El ser humano busca complacer sus sentimientos
de vivir una vida de abundancia, de vivir una vida de soltura y de placeres. Está innato en el ser humano. ¿A quién no le gusta de pronto tener la tranquilidad de saber que su dinero va a poder hacerlo llegar hasta fin de mes? ¿A quién no le gusta saber que de pronto tiene todo un año arreglado en sus dividendos, sabiendo que no va a necesitar nada? Como si ese fuese el objetivo a alcanzar que nos daría la felicidad y la satisfacción. Vamos a ver que no es así en el ser humano y mucho menos en el cristiano. Esa satisfacción que buscaban los ricos era una satisfacción momentánea y muy pasajera, porque Dios se iba a encargar de cada uno de ellos. Aquí Santiago presenta a Dios como oidor del clamor del jornal de los obreros. Fíjense que dice el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros. Esta misma expresión o esta misma frase se refiere también a lo mismo que el Señor escuchó cuando el pueblo de Israel allí en Éxodo capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, habla a Moisés y dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Un pueblo que estaba siendo oprimido, un pueblo que estaba siendo esclavizado. Y en esto quiero hacer un paréntesis. A veces nos quejamos de los ingresos que tenemos, nos quejamos de los sueldos que tenemos, nos quejamos de lo que estamos recibiendo y parece como que esa queja nos lleva a no disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Cuán difícil que se pone en nuestra vida cuando los sueldos no alcanzan, cuando el dinero no vale, y mucho más en nuestro país, en la Argentina, ¿no? Que nos levantamos de una manera con el dinero y nos acostamos de otra. Las variables que hay en la Argentina es un caso a nivel mundial. Pero qué importante sería, hermanos, que destaquemos que estos hermanos que estaban sufriendo eran hermanos que trabajaban, pero que no cobraban su jornal. Nadie está diciendo de que el cristiano no puede reclamar sus derechos. Hay formas de reclamar y hay formas que no tendríamos que participar en reclamar. Deberíamos analizar a la hora de reclamar a quién tenemos por sobre cualquier dueño de empresa o cualquier presidente que tengamos de la nación. No nos olvidemos que por sobre todas las cosas está Dios. Dios estaba escuchando el clamor del jornal de estos obreros. Él sabía lo que estaba aconteciendo y Él se iba a encargar de darle todo lo necesario como pago, porque no solo se convertiría en el oidor, sino también en el juez de estas personas. Qué triste es ver cuando hay personas que, habiendo conocido a Cristo, toman una decisión de pecar deliberadamente contra la voluntad de Dios. Podríamos llegar a disentir en algunas situaciones cuando en Hebreos habla que horrenda cosa le espera a aquellas personas, si es o no creyentes, como hay muchas discusiones acerca de Hebreos capítulo 10. Pero no cabe duda que aún creyentes, dice el apóstol Pablo, que han sido salvos como por fuego. Aún el creyente puede caer en esta tremenda trampa que el diablo muchas veces nos pone por delante. ¿El creyente puede pecar deliberadamente contra la voluntad de Dios? Sí. Puede por decisión hacerlo. Y tristemente Dios disciplina a aquel que tiene por hijo. Y muchas veces las disciplina, como dice el apóstol Pablo, dice, algunos de estos duermen. Algunas veces pueden llegar a ocurrir en situaciones especiales. Qué triste era la situación que estaban viviendo los obreros, pero qué triste sería la situación que comenzarían a vivir aquellos ricos que ahora estaban disfrutando, pero que muy contra el Señor
estaban accionando. El mismo Señor se encargaría de juzgar sus acciones. Allí les dice que ese oro y esa plata que tenía estaban enmohecidos y su moho testificaría contra ellos. Parecería como que el oro y la plata serían algo que produce mal olor. Y la verdad que el oro y la plata no producen mal olor. Pero como lo habían obtenido era lo que estaba declarando ese mal olor. Muy distinto a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 17, cuando él dice que recibió de Epafrodito esa ofrenda que era como un olor fragante, un olor agradable. Sin embargo, este dinero era un dinero que producía mal olor. ¿Cómo obtenemos nuestro dinero? ¿Cómo alcanzamos a tener el dinero que necesitamos en nuestra vida o que deseamos en esta tierra? Y vamos a ver algunos aspectos ya más prácticos en nosotros para que en esta noche podamos analizar a la luz de la palabra que el Señor nos quiere decir en lo particular y como iglesia. Estas personas vivían una vida de entrega a los vicios y placeres desenfrenados. Ellos querían utilizar ese dinero para disfrutarlo simplemente en placeres, porque ese era el objetivo. Y el objetivo de este mundo es disfrutar con placeres. Y muchas veces dentro del mundo llegamos hasta contaminarnos en querer también esos placeres. Miren, la línea es muy delgada, hermanos. Es muy finita. Nuestro corazón puede desviarse muy rápidamente porque a veces las ofertas son muy interesantes. A veces los objetivos pueden ser, entre comillas, hasta, diríamos, objetivos sanos, pero que nos van a llevar por un camino que verdaderamente no es el camino en que Dios quiere que andemos. Así que estas personas se encontrarían nada más ni nada menos que frente al juez que juzgaría aquellos actos que estaban desarrollando en la iglesia. Pero yo quisiera que nos hagamos una pregunta. Como decíamos hace un rato, ¿los ricos pueden ser cristianos? ¿O los cristianos pueden ser ricos? Son dos preguntas. ¿Puede haber ricos dentro de la congregación cristiana? ¿El cristiano puede hacerse rico? Qué pregunta, que a veces tratamos de evitarla. Bueno, a mí me tocó hablar, Seba me dio el pasaje y me tocó hablar de esto. Mire, el Señor dijo que de hecho le resulta más fácil, dice, a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando el rico no tiene a Cristo, es muy difícil salir del enredo que produce la riqueza en el corazón. No estaba hablando de una aguja de coser, muy probablemente estaba hablando de una puerta muy pequeña que pasaba un hombre dentro de la ciudad y que un camello no podría pasar por allí. ¿Saben? Muchas personas que han escuchado el Evangelio siendo ricas han pensado, como le pasó al mismo Señor Jesucristo, que las posesiones ocupaban un lugar muy importante en su vida. Hoy recordaba, cuando íbamos con Lucas hacia un lugar en esta mañana, a un muchacho que su riqueza realmente él ni la conocía. No sabía cuántas cosas tenía, era tan rico que no podía calcular ni él mismo lo que tenía. Dios me dio la oportunidad de predicarle el Evangelio en distintas oportunidades y aún regalarle una Biblia. Su atención era realmente una atención digna de decir de alguien que estaba escuchando. De hecho, me invitó
a poder encontrarnos en algunos lugares exclusivamente para hablar de la palabra de Dios. Pero nunca lo vi tomar una decisión por Cristo, hasta que un día con muy pocos años, digo muy pocos años porque tenía cerca de mi edad, un poco menos, pero muy jovencito, con toda su riqueza, partió de este mundo. Fue arrasado de la tierra. Es tremendo como el diablo ha ganado el corazón del hombre a través de esto tan simple que todos lo usamos, que es el dinero. ¿Quién no usa dinero sobre la tierra? Miren, aún en los lugares más escondidos del mundo se necesita también el dinero. El dinero ha creado en el corazón del hombre un Dios y muchas veces ocurre dentro de los corazones de los hijos de Dios. El dinero no es el problema. Pablo va a decir, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En lo personal pude experimentar en la vida de un hermano que, siendo una persona muy simple en su forma de vivir, comenzó a tener oportunidades de trabajo para ganar dinero. Y esas oportunidades de trabajo de a poquito lo fueron alejando de la casa del Señor. Y a través de esas oportunidades fue adquiriendo mucho más dinero hasta que fue un hombre muy rico y que Dios lo arrancó en un lugar tremendo, porque para la iglesia a la cual pertenecía fue un golpe muy duro, porque este hermano llegó a ser un anciano de la iglesia. Dios lo arrancó visiblemente en un lugar que ninguno de nosotros quisiera ser expuesto de esa manera. Y fue arrancado de la tierra y tristemente el dinero ganó su corazón y fue detrás de él como el único objetivo a seguir. Pablo decía que se extraviaron de la fe, se olvidaron de lo más importante, porque codiciaron en su corazón. Usted puede decir, yo no soy codicioso, pero no nos olvidemos que el corazón es engañoso. ¿Quién lo va a conocer? A veces nos sorprenderíamos si el Señor sacaría una lista de las cosas que tenemos guardadas, nos daríamos cuenta de cuánto tenemos que cuidarnos. El dinero ha sido un problema a nivel social, pero también a nivel eclesiástico. No ocurrió solo en estos tiempos, sino en aquellos tiempos. Y deberíamos revisar también en nuestra vida para que no ocurra en nuestra congregación, para que no ocurra en nuestros corazones. Pero vamos a ver si podemos los cristianos ser ricos. ¿Y para qué debería serlo un cristiano rico? Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en sus riquezas, que son tan inseguras, sino, ¿en quién? ¿En quién? En Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Está mal disfrutar el dinero? Depende, muy bien. Depende. Hay que ver, estas personas tenían un dinero mal habido porque querían disfrutar en demasía, o sea, querían vivir de placer en placer. Ahora, podemos disfrutar nuestro dinero si tenemos un hermano al lado nuestro que, no pudiendo conseguirlo, no queriendo, aclaremos bien esto, porque el que no quiere trabajar, dice la palabra, que no coma.
Pero no pudiendo por una razón de enfermedad, por una circunstancia ocasional que se quedó sin trabajo o lo que sea, no podemos pasar la vista por alto. Entonces hay veces que disfrutar placeres cuando hay necesidades es ir en contra de la voluntad de Dios. Y debemos cuidarnos en esto, porque es muy fácil desviarse por ahí. Total es mi dinero, total yo lo conseguí. Después vamos a ver si es nuestro y si lo conseguimos. Entonces depende la situación que me toque vivir, es si puedo disfrutarlo y para qué puedo disfrutarlo. El apóstol dice que Dios nos da ese dinero para lo que disfrutemos, pero también sigue diciendo en el versículo 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Recién veía a dos chiquititos, muy chiquititos, que no querían compartir algo. No vamos a decir quién a quién. Nuestros nietos, sí. Lo traemos naturalmente. ¿Quién les enseñó a no compartir? Hermanos, nos cuesta compartir. Nos cuesta porque el dinero ha ganado un pedazo de nuestro corazón y a veces creemos que por dar algo vamos a tener menos o por quedarnos con algo vamos a poder guardar y estar más estables en la vida. Así que la Biblia nos habla de que había hermanos que eran ricos, pero que tenían un propósito por el cual Dios les había dado esa riqueza. Y era para que hagan buenas obras y para que compartan con los que menos tienen. Quizás podemos decir, esto es muy fácil, porque sabemos que la riqueza no la podemos conseguir de cualquier manera. O sea, la podemos, no la debemos. La riqueza es algo que estaban consiguiendo estas personas de mala manera, explotando a hermanos que trabajaban y les robaban del bolsillo de su salario, no les pagaban lo que tenían que pagarle, es más, no le pagaban nada, y encima los acusaban y los llevaban a juicio, y dice Santiago que encima los hermanos no se defendían. Qué bronca que da por dentro, ¿no? ¿Cuánto genera? Me hizo acordar a la historia que Natán le contaba a David, y David entraba con enojo y decía, ese hombre es digno de muerte, y Natán le dice, ese hombre sos vos. ¿Cuántas veces vemos en el otro lo que muchas veces ocurre en nosotros? El dinero mal habido pronto se acaba, dice Proverbios capítulo 13, versículo 11. Pero dice algo más ese versículo. Quien ahorra, y vamos a hacer una aclaración, poco a poco, ¿qué dice? Se enriquece. Muchas veces cuesta tener un ahorro. Y en esto de los ahorros es importante que seamos previsores. Pero si el ahorro es el objetivo para quitar mi fe de la existencia de que Dios puede proveer, ya se torna en un tropiezo. Hay veces donde el ahorro es un objetivo a alcanzar, en fin, quiero tener esta cantidad de ahorros para que entonces yo no tenga más necesidad. Parecería como que desconfiaríamos de que Dios nos puede seguir manteniendo, aún en circunstancias donde los ingresos muchas veces no vienen. Las cosas que nos presenta el diablo en la vida para obtener dinero
o cosas muchas veces nos vienen de parte del Señor. Y yo quisiera ir a la simpleza. ¿Cuántas veces te quedaste con algo de tu oficina o de tu trabajo que sabías que no era tuyo? Yo me reío porque cuando trabajaba hace muchos años atrás en una compañía de seguro desaparecían las lapiceras. Y no sé si les pasa a los que trabajan en oficina, a veces no hay lapicera y se compran lapicera y desaparecen las lapiceras. Y podemos decir, si es una simple lapicera, lo que tendríamos que preguntar si es nuestro. Son cosas simples que a veces generan en nosotros un acostumbramiento que parecería que realmente no pasa nada, pasa desapercibido, pero es una acción de la cual Dios no quiere que la tengamos. Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El fin no justifica los medios, lo hemos escuchado varias veces. Vamos a jugar una fichita al casino, así, si ganamos, terminamos Santa Elena y Villa Pegüeña. El fin no justifica los medios. Porque si Dios quisiera, haría llover el dinero del cielo. ¿Lo creen? Dios sacaría de donde no hay. Dios nos haría comprar sin dinero. Dios enviaría de donde no hay. Él sacó agua de la roca, Él mandó el maná del cielo. Él puede hacer todas las cosas. Hermanos, mire, hace 20 años que estamos acá. Y les puedo asegurar que más de una vez cuando estábamos edificando, nos mirábamos las caras y planificábamos, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, hay que continuar, hay que hacer esto. Bueno, ¿cuánta plata hay, Osvaldo? Nada. Pero el Señor mandaba de donde Él tenía que mandar. Muchas veces el Señor nos lleva a circunstancias límites, y lo ha hecho en mi vida y lo sigue haciendo para probar nuestra fe, para ver en quién confiamos, para ver si el objetivo es alcanzar el dinero por nuestros medios o confiar en que Él puede abastecer todo lo necesario para nuestra vida. En tercer lugar, muy rápidamente, ¿qué lugar ocupa la riqueza en nuestro corazón? Proverbios capítulo 23 dice, cuando te sientes a comer con un gobernante, no creo que muchas veces nos sentemos a comer con un gobernante. ¿Alguno lo invitó a comer algún gobernante? Henry comió con un gobernante, sí. Bien. Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Era un chiste, ¿eh? Un gobernante puede ser un jefe, puede ser una persona de mucho dinero, puede ser alguien que tiene poder para darte soluciones. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. De eso los argentinos podemos dar mucha fe, ¿no? No te sientes a la mesa de un tacaño, ni codicies sus manjares, pues él solo piensa en los gastos. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que hayas comido y tus cumplidos no habrán servido de nada. ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestro corazón? A veces pensamos, y lo he escuchado a Marcelo también decir, que es verdad que el joven rico no sabemos qué pasó después, porque dice que se fue triste, ¿no?
No sabemos, no dice la Biblia si volvió arrepentido o no. Pero qué difícil es cuando el corazón está ganado por el dinero. Y a veces, hermanos, podemos caer en ese error. Planificamos nuestra vida y decimos queremos una casa, queremos un auto o dos o lo que sea, queremos viajar a Villa Pegüeña, vamos a decir, así no ponemos a ningún lugar que... Queremos viajar a este lugar, queremos... ¿Está mal? No, no está mal. Es verdad que tenemos que planificar, es verdad que tenemos que lograr objetivos que nos ayuden a poder estar, diríamos, más tranquilos familiarmente, pero ese no tiene que ser el principal objetivo de nuestra vida. Porque todo eso dice que tiene alas que se van volando, desaparecen de forma inmediata. Recuerdo en el 2001 cuando tenían todos sus ahorros en el banco, cómo la gente se amontonaba desesperada golpeando las puertas de los bancos porque sus ahorros de años y aún de toda la vida se habían volado, obviamente a las manos de otro. Pero así es el mundo y así es el diablo. ¿Cuántas veces tenemos que revisar en nuestro corazón qué lugar ocupa el dinero? El dinero es una herramienta. El dinero tiene que servir para que podamos tener objetivos claros en la vida. Si tu dinero es para vivir un bienestar familiar y personal, te estás olvidando de lo más importante. Si mi dinero es solo para vivir placeres de esta vida, entonces me estoy olvidando de quién me lo dio y de para qué me lo dio. Hermanos, el dinero tiene que ser la herramienta que nos lleve a lograr los objetivos que Dios nos planteó en nuestra vida. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así lo ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. ¿Sabe a quién se lo estaba diciendo? A un pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. Israel era un pueblo que fue maltratado, humillado y aún esclavizado durante 430 años. Dios los sacó con mano poderosa, los llenó de oro porque no salieron con las manos vacías. Pero iban a entrar a poseer una tierra que les iba a dar mucha abundancia y tristemente sabemos la historia, que se olvidaron de Dios, se olvidaron de saber quién era que les daba el dinero y empezaron a creer que ellos podían hacer todas las cosas por su propio esfuerzo. ¿Qué lugar ocupa el dinero y qué objetivo tenés con él? ¿Una cuenta abultada en el banco? ¿Un bien simplemente para disfrutarlo vos solo o yo solo? No es el objetivo de Dios. El Señor Jesucristo va a decir algo muy importante. En Juan capítulo 6, versículo 27, se le acercan todas aquellas personas que habían sido alimentadas. Y el Señor, sabiendo y conociendo lo que realmente había en sus corazones, les va a decir, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Estas personas querían que el Señor los siga alimentando, se sentían cómodos, por eso lo buscaba, porque nos dio de comer gratis.
¿Cuántas personas van detrás de la religión y detrás del nombre de Dios creyendo que Dios tiene que abultar sus cuentas, aumentar sus empresas, pero el objetivo es los placeres de este mundo? Ahora, no miremos a los ricos, miremos nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que haga con él? Mire, hay que dar con sabiduría, lo dijimos hace un ratito. No significa dar por dar o dar a cualquiera. Si hay alguien que está con necesidad, hay que ver que esa persona no está ahí por malas decisiones, o sea, por imprudencia, como lo fue el hijo pródigo, o por situaciones en las que está siendo probado y Dios nos quiere ayudar para fortalecer a esa familia. El objetivo tiene que ser cumplir con la obra que el Señor realmente nos da, que es para vida eterna. Trabajen para la vida eterna. No cabe duda que el dinero puede llevarnos a desviar nuestra mirada de los objetivos que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Muchas veces el dinero se puede transformar en la peor herramienta que tenemos delante, porque puede llevarnos a creernos que si dejamos un poquito más al Señor vamos a poder obtener más dinero, más placer, más comodidad. O si dejamos de hacer lo que Dios nos quiere, vamos a poder obtener todo ello. Miren, vivimos en una zona, y quiero dejarlo bien en claro, donde muchos trabajos son fuera de la casa. Y es verdad que a veces cuesta y que hay que tomar en ese tiempo esos trabajos, porque el Señor también nos quiere llevar por distintos lugares para ser testigos en esos lugares. Pero hermanos, en nuestro corazón tenemos que saber si eso nos está alejando de los objetivos del Señor. Para poder tener la valentía de tomar decisiones a tiempo para que el diablo no gane terreno en nuestros corazones. Lo digo con mucho pesar porque muchos, como decía el apóstol Pablo, se han extraviado de la fe por seguir objetivos simplemente de alcanzar dinero y placer en esta vida. Que el Señor nos ayude a analizar nuestros corazones en esta noche. Sé que de corazón que no hay, al menos que yo conozca, hermanos que se aprovechen y estafen a otros hermanos. Pero tristemente lo he vivido en algunas de las congregaciones que me ha tocado estar de chico y fue muy doloroso. Y deberíamos analizar en nuestro corazón hasta dónde Dios quiere que busquemos ese dinero o hasta dónde Dios quiere que usemos lo que Él nos provee para llegar a ese límite. Porque, como decía el salmista, y lo decía Osvaldo el miércoles pasado, no me des poco para que te niegue, ni mucho para que me olvide de ti. Qué bueno es que podamos tener una mirada muy clara bíblicamente de lo que el Señor quiere que hagamos con nuestro dinero. Que el Señor les bendiga.